Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre una herramienta que nos puede ayudar para el trabajo que vamos a realizar dentro de nuestra aula y puede ayudarnos sobre todo en el aula virtual. El nombre de la herramienta es Google Notebook LN o Notebook LM. Vamos a ingresar. Recuerden que podamos nosotros ingresar con nuestra cuenta institucional. Vamos a iniciar aquí con la primera parte que es cuaderno y probar. El LM es un compañero de investigación potenciado por la inteligencia artificial. El primer paso que vamos a realizar o desalizar nosotros es el crear un cuaderno. Ahorita podemos dar una breve definición de lo que es en general esta herramienta Notebook LM para que ustedes entiendan. Vamos a la parte práctica sobre qué podemos hacer con ella. Aquí primero podemos subir fuentes. La primera puede ser fuentes en PDF, text, Markdown, audio, etc. Por ejemplo, un MP3. Podemos algunas herramientas desde el Google Drive, otras pueden ser enlaces, sitios web, sitios de YouTube o podemos copiar texto incluso. Aquí tenemos un límite de 50 fuentes diferentes. Para esta prueba vamos a ingresar con un libro, por ejemplo, el de 1000 soles de Hussein Khaled. Subimos la herramienta y vamos a ver qué es lo que nos ofrece precisamente el Notebook LM. Aquí podemos ver dentro de las herramientas el resumen de video, un resumen de audio o una generación de mapa mental. Lo importante que tenemos aquí del lado derecho son todas las características que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el resumen de audios nos genera un podcast a partir de las fuentes de esto que nosotros acabamos de subir. Podemos tener un resumen de video, podemos tener un mapa mental, un informe, unas tarjetas didácticas para estudiar e incluso un cuestionario. Aquí en medio podemos nosotros ver que se desarrolló un breve resumen. Lo interesante de esto es que a partir de aquí, nosotros tenemos el uso de una inteligencia artificial y podemos hacerle preguntas. Preguntas, por ejemplo, ¿cómo impacta el contexto sociopolítico de Afganistán en la vida de los protagonistas? Y es una inteligencia artificial que nos va a ayudar precisamente a ir desarrollando el trabajo. Aquí vamos a esperar a que haga la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos un resumen en general y si se dan cuenta está marcado con pequeños números. ¿En qué páginas de lo que les presentamos está la información? Es decir, son fuentes reales. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría escribir. ¿Me puedes dar el resumen del capítulo 1? Y entonces, la inteligencia artificial empieza a dividir el libro en capítulos y me va a hablar específicamente de qué trata el capítulo 1. Aquí nos dice cuáles son los contenidos. ¿Por qué es interesante esto para nuestra materia? Porque, por ejemplo, a partir del capítulo 1 les puedo pedir yo, en esta fuente, podrías generar un cuestionario de 5 preguntas del capítulo 1. Y entonces podemos pedir una actividad específica del capítulo. Esto a nosotros nos puede ayudar para sacar información a partir del contenido que nosotros anexamos. Aquí en las fuentes que podemos anexar, recuerden que tienen que ser en formato PDF, pero podemos utilizar libros de texto que ya en algún momento ya hemos utilizado en el aula o incluso nuestros apuntes con los que siempre hemos trabajado. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer cuestionario. ¿Qué edad tenía Minia la primera vez que escuchó la palabra Harami? ¿Se dio? ¿Y qué día de la semana era? ¿Y por qué su padre lo visitaba? Y aquí tenemos la pista y la cita. Miriam tenía 5 años la primera vez que oyó la palabra y las visitas de Yalil ocurrían en los jueves. Ahora, por ejemplo, tenemos las 5 preguntas. Pero ¿qué tal si le pedimos que nos haga? Puedes desarrollar un cuestionario de opción múltiple del capítulo 1 con 5 opciones diferentes de respuestas. Marca con la respuesta correcta o marca con negrita la respuesta correcta. Y entonces nosotros del capítulo 1 podemos sacar un cuestionario para podérselo mostrar a nuestros alumnos y con eso estaríamos buscando evidenciar que ellos hayan leído el capítulo 1 y que a partir de ahí tengan la actividad. Aquí tenemos ya el ejemplo, miren, que es lo interesante de esto. Por ejemplo, la pregunta 3, aquí nos dice específicamente de dónde lo tomamos. Pero recuerden que nosotros podemos tomar esta información y aquí con este botón, por ejemplo, lo podemos copiarla. La podemos copiar y la podemos pasar a un documento de Word y así podemos llevarlo directamente al aula. O incluso en el sistema digital podremos llevar esta actividad a nuestro Classroom o podemos incluso subirla a alguna plataforma de las que nosotros hayamos establecido. Bueno, ahora vamos con una parte interesante. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el alumno o el alumno tuviera un aprendizaje un poquito diferente, podríamos desarrollar este que es un resumen de audio. Oprimiríamos aquí en el lápiz
Y aquí en el lápiz nos da estas opciones, miren. Puede ser una información detallada, una animada conversación entre dos presentadores que analicen y conectan temas de sus fuentes, una breve, un resumen breve que sirve para que captes rápidamente las ideas, una crítica o incluso un debate. Nosotros podemos elegir esto, incluso podemos elegir el idioma en que lo puede hacer. En este caso lo puedes poner en español de México. Además, aquí nos dice que pongamos nosotros cuál sería nuestra idea del podcast o el audio. Por ejemplo, cosas que se puede probar o se pueden probar en un tema específico. Y aquí podemos ponerle, céntrate específicamente en la psicología de los personajes del capítulo 1. Y aquí le ponemos nosotros generar. Estamos hablando de información detallada. Vamos a hacer que sea un audio breve, ¿de acuerdo? Le damos en generar. Este audio, la generación tarda un poquito, así que vamos a ahorita adelantar el video o a pausarlo para que lo podamos seguir trabajando en cuanto lo tenga listo. Así. Y como esas herramientas tenemos también la generación, por ejemplo, de un mapa mental, de informes, resumen de video. En este caso me gustaría hablar del resumen de video, que sería la primera parte. E igual en el siguiente video o en la siguiente parte podremos hablar sobre otro de las herramientas que se nos muestran. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer con ese audio de resumen? Con ese audio de resumen, nosotros podríamos podérselos entregar a los muchachos para que ellos lo escuchen. Pienso que lo podemos compartir mediante una red social o mediante una plataforma incluso, y eso nos puede ayudar para que ellos se vayan adentrando en el conocimiento de este contenido. Termina de generar el audio, aquí lo podemos ver, y tenemos un audio, una especie de podcast, donde se genera una breve discusión. Es un audio breve, de 1 minuto 51. Sin embargo, este audio pues, nos puede generar un acercamiento o un método diferente de aprendizaje, una herramienta diferente para los alumnos. ¿Qué podemos hacer con este audio? Bueno, lo podemos descargar o lo podemos compartir. Yo le voy a poner que lo descarguemos. Al momento de descargarlo, lo vamos a tener como una herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, esta descarga, fíjense lo que vamos a hacer con ella. Volvemos a la pestaña de fuentes y le ponemos añadir. Traemos el audio que descargamos aquí y se convierte en una fuente más, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo voy a decirle que en base al audio, Jaramillo y el conflicto, me genere una actividad de 10 preguntas de opción de respuesta falso o verdadero. Y pido que me lo haga. Entonces, la inteligencia empieza a generar aquí. Lo que les quería mostrar es que primero tuvimos una fuente muy amplia, sacamos un contenido importante, fíjense, y aquí ya tenemos la actividad para nosotros poderla copiar o utilizar. Y dense cuenta, miren, aquí está la afirmación, la respuesta es verdadero o es falso, y aquí está la fuente. Este es un vistazo rápido a la psicología y esto es lo que venía en el audio, ¿sí? Y tenemos aquí las respuestas. Entonces, esta es una herramienta que sería interesante que utilizáramos. Recuerden, en el sistema escolarizado podemos usarla para las actividades que vamos a desarrollar con nuestros alumnos e incluso también podemos usarla en el sistema virtual. Ahora, una parte importante es que entendamos que primero tuvimos un libro bastante amplio, rescatamos solo el capítulo que era importante para nosotros, a partir de ese capítulo sacamos un resumen, y ese resumen nos generó una cantidad de preguntas que nosotros le hicimos, que pueden ser 5 o pudieron ser 10 de respuestas de opciones múltiples, y después extrajimos un audio. Además, miren, la siguiente herramienta que podemos analizar, por ejemplo, puede ser el mapa mental. Aquí lo está generando. Cuando tengamos el mapa mental lo vamos a compartir. Y además de esa herramienta tenemos el resumen de video y las tarjetas didácticas que analizaremos un poquito más adelante. Aquí tenemos el mapa mental. Se los muestro, miren. Y se va desglosando información que nos puede ayudar, por ejemplo, cuando estamos dando clase. ¿Cómo podríamos ir relacionando cada una de las partes? Aquí podemos ir teniendo acercamientos para explicar qué fue lo que estaba pasando dentro del primer capítulo. Y aquí lo podemos descargar. Esa puede ser otra herramienta que nos puede ayudar. Así como esta, tenemos también otra que voy a dejar trabajando y enseguida la mostramos, que es el resumen de video. Aquí en el resumen de video también podemos nosotros pedirle cómo queremos que se comporte. Y vamos a utilizar el mismo sistema. Podemos decirle, quiero que te concentres en el capítulo 1, especialmente en la psicología de los personajes. Y vamos a pedirle que lo genere. Precisamente de la grabación del video.
En esta parte tenemos las tres herramientas que se obtuvieron. Aquí hablamos de la fuente de video que se formó en base a la petición que hicimos. En esta parte podemos analizar cómo se llama el video, la psicología de Miriam, porque ese fue el formato que solicitamos. En este caso podemos ir observando cada uno de los espacios. Miren, lo podemos ver, incluso cómo se va formando y el contenido que tiene. Esta es de una parte muy importante porque nosotros podemos trabajar con ella como una herramienta visual. Recuerden que además podemos compartir en alguna de nuestras redes, grupos, etc. O incluso lo podemos descargar. De esta forma podremos ir analizando cada uno de los espacios que tenemos para poder trabajar precisamente con el Notebook LM y con todos los elementos como tarjetas didácticas, informes, mapa mental, etc. Bueno, espero que este contenido que se les acaba de mostrar les pueda ayudar a ustedes para utilizarlo como una herramienta didáctica dentro del aula o en la educación virtual. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.